Cada vez que hacemos acercamiento a las Escrituras, cuando recorremos sus páginas, comenzamos a adentrarnos en la narrativa bíblica, nos damos cuenta que hay hombres de Dios que hicieron tremendas hazañas en sus manos. Es obvio que nuestro deseo siempre ha sido tener una imagen, alguien en quien podamos, obviamente, tomar un ejemplo, no solo de cómo habla o de cómo se conduce. Siempre hemos querido tener una imagen a la cual nos podamos aferrar y podamos decir, yo quiero ser como él. En esta oportunidad acá con un servidor, en la hora final, hermanos, tenemos un tema interesante que yo sé que a usted le va a bendecir. Especialmente a todos aquellos que tienen el deseo de predicar, aquellos que tienen el deseo de comunicar, de transmitir las grandes verdades de la fe cristiana, los que tienen deseo de hablar de Dios, de sus grandezas, de su poder. Obviamente tiene que haber un ejemplo que nos impulse y que nos dé un trazo de cómo es que lo debemos hacer. Obviamente la persona más gloriosa, la más emblemática, el centro de cualquier ser humano, cualquier imagen que podamos ver y observar, se debe sacar y sustraer del glorioso personaje llamado Jesús de Nazaret. Es verdad que la Biblia presenta a grandes hombres de Dios. No podemos negar a Pablo, no podemos negar a Pedro, no podemos negar a Juan, que han sido fundamentales no solamente para dejar el canon bíblico, sino que fueron influyentes en el inicio de la iglesia primitiva. Pero sobre todos ellos siempre ha habido un personaje en esencia que será el predicador de los predicadores. El mensaje de Jesús tiene cualidades, tiene vértices y tiene muchas cosas interesantes que debemos analizar porque las debemos imitar. Por eso es que le dejamos invitado a que usted continúe sintonizando este micromensaje que hemos querido titular Jesús, un predicador ejemplar. Ya estamos de regreso. Vaya, qué interesante se pone este asunto cuando nos dedicamos a comprender que Jesús es el predicador por esencia. Es indiscutible que no hay persona más maravillosa a la hora de predicar que no haya sido el Señor Jesucristo. Es obvio que la historia ha dejado a grandes hombres de Dios. Podríamos mencionar a muchos, podríamos tener una lista innumerable de personas que, hermanos, han sido depositarias del Espíritu Santo y que el Dios del cielo los ha usado de manera maravillosa para transmitir las grandes verdades de la fe cristiana, de manera distintas, cada uno en sus estilos, en sus formas de hablar, en sus profundidades teológicas. Han habido grandes hombres de Dios, ¿por qué no mencionar los últimos 100 años, desde el 40 hasta el 80 o 90, hermanos? ¿Por qué no decirlo? Han habido personajes extraordinarios, hombres de Dios, predicadores de fuego, llenos de la gracia y de la unción del Espíritu Santo, que han traído y han dejado un legado para esta generación que es sumamente mala para leer la Biblia y tiene muy poco compromiso, hermano, con el estudio de las Escrituras. Es por eso que obviamente me quiero dirigir a todos ustedes por medio de este mensaje que hemos titulado Jesús, hermanos y amigos, un ejemplo de predicación. Jesucristo ha sido la persona más extraordinaria que ha recibido el escenario de la tierra. Jesús es un predicador por excelencia. No hay otro mensajero más glorioso, más extraordinario, más sobrenatural, más poderoso, más elocuente, más ungido, más noble, más potente a la hora de hablar el evangelio de Dios. Lo glorioso de esto es que el mensaje de Jesús tenía cualidades. Es obvio, usted podrá admirar a su pastor y qué bonito es eso, porque debemos tener obviamente líderes que sean referentes para nosotros, los que tal vez somos más jóvenes, pero ni su pastor ni su predicador favorito, humanamente hablando, le llega a la estatura de Jesucristo. No hay predicador, hermanos, del primer siglo hasta el siglo actual que se pueda comparar con la persona maravillosa del Mesías de Israel. No hay ningún personaje humano, por muy ungido que sea y por más milagroso que haya sido su ministerio, nadie se puede comparar a la gloriosa predicación que había en los labios de nuestro Salvador. Había tanta unción en su mensaje que cuando se dirigía a las multitudes, la gente quedaba anonadada de sus expresiones. ¿Y sabe por qué? Porque el mensaje de Jesús tenía cualidades. Es por eso que el predicador en esta época, el que tiene responsabilidad con el mensaje, aquel que usa el santo altar de Dios, aquel que se le encomienda una misión de enseñar las Escrituras, debe tener plena responsabilidad a la hora de dedicar un mensaje a la iglesia. Esto no es simplemente tomar la Biblia y abrirla a donde caiga el dedo y profesar un mensaje pensando que Dios lo va a usar. Es obvio, el Espíritu Santo puede tener una iluminación sobre
usted. Usted puede tal vez ser mencionado para predicar el evangelio en algún momento particular y Dios obviamente puede usarlo usted al abrir solamente la Biblia, porque la Escritura ya es perfecta. La Escritura, hermanos, ya es bendita, pero es necesario que los predicadores tengan una formación. Es importante que los predicadores se tomen con responsabilidad, que el predicar la Biblia no es simplemente abrir cualquier hoja y comenzar a hablar de lo que se nos ocurra en la cabeza. ¿Por qué? Porque Jesús no dio un discurso religioso. Jesús, cuando hablaba, no hablaba de imaginaciones religiosas. Cuando Jesús hablaba, no era lo que se pensaba, lo que se imaginaba. Jesús, cuando hablaba lo que el Padre quería que él dijese. Se da cuenta que la predicación de Jesús es muy distinta a la predicación actual. Es por eso que ustedes, predicadores, y quien también les habla, tiene siempre una responsabilidad a la hora de dirigirse a la iglesia y obviamente citar lo que la Biblia dice. Bueno, el mensaje de Jesús fue efectivo, el mensaje de Jesús fue especial, y para nosotros este glorioso Salvador es el predicador más maravilloso que ha podido recibir esta tierra. Pero el mensaje de Jesús tiene ciertas cualidades. Lo dijimos en la introducción de este mensaje. Hermanos, el mensaje del Mesías tiene circunstancias especiales que le hacen ser una predicación, una exposición loable, notable, maravillosa, digna de imitar. Y quiero comenzar citando, por supuesto, el Evangelio de Mateo. En el capítulo 7, hermanos, en el verso número 28, hallaremos una palabra que nos ayudará, hermanos, a transcurrir en este micromensaje que usted, de seguro, si lo oye con un corazón noble y con un corazón humilde, le va a Dios a bendecir. Mateo capítulo 7, verso 28 y 29 nos registra las siguientes palabras. Esto es el efecto, lo que sucedía cuando Jesús trazaba la Escritura, cuando Jesús lanzaba la palabra o hablaba el mensaje. Vea usted lo que sucedía, porque la Biblia así lo declara. Y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, el Mesías estaba ministrando el mensaje del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, la primera situación que quiero mencionar con respecto al mensaje de Jesucristo, o por qué Jesús es el predicador por excelencia. Número uno, o lo primero, es porque el mensaje de Jesús fue un mensaje de autoridad. Cuando usamos el término autoridad, hermanos, nos vamos a lo que se podría mencionar en los más remotos reconocimientos de los escritos antiguos. No puedo decir, hermano, en el original griego porque no se han conocido los textos originales, pero al menos los que hemos recibido o los más acercados a su revelación o a su primera impresión es que utiliza el término griego exousia. Cuando hablamos de autoridad, hablamos del término griego exousia. Hermanos, si este término glorioso y maravilloso es parte fundamental del mensaje del Mesías. ¿Por qué? Porque el mensaje del Mesías era tan potente, era tan poderoso, tenía tanta autoridad, porque estaba fundamentado primeramente en su fuente de predicación, las Sagradas Escrituras. Y vea conmigo lo que enseña Marcos en el capítulo número 2, verso 25. Marcos nos ofrece palabras para ayudarnos a comprender si es que esto es cierto o no. Jesús habrá usado las Escrituras. ¿Por qué Jesús hablaba y algo sucedía en el hombre? Es porque Jesús citaba, hermano, los textos del Antiguo Testamento. Véalo conmigo en el capítulo 2, en el verso número 25. La Biblia lo dice, pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cuando entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Se da cuenta, hermanos, que Jesús, cuando hablaba, citaba los textos antiguos, traía a la memoria, hermanos, el Pentateuco, traía a memoria lo que había sido citado por los salmos. Jesús traía a la memoria lo que se había dicho por medio de los profetas. Es por eso que el mensaje de Jesús tenía autoridad. Hoy día vemos los mensajes de la actualidad. Son mensajes achocolatados, son mensajes, hermanos, diluidos con agua, son mensajes, hermanos, blandos, son siempre mensajes de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a prosperar. Pero el mensaje de Jesús era muy distinto en su contenido, y no solo en su contenido, sino que en su autoridad. Jesús, hermano, provocaba algo en la gente porque él citaba
citaba las Escrituras, porque la fuente de su predicación, de su mensaje, no era su pensamiento, ni el yo creo, ni el yo pienso. El mensaje de Jesús estaba siempre fundamentado en la gran verdad de su palabra. Es por eso que citábamos este texto, porque nos ayuda a comprender que Jesús traía a memoria, hermanos, los textos del Antiguo Testamento. Pero no es solo eso. Antes de comenzar su ministerio, vaya usted conmigo al capítulo 4 de Lucas, lo puede ver en la narración del evangelista, cómo es que antes de comenzar su ministerio, Jesús entra en un ayuno prolongado de 40 días. Hemos leído cantidades de veces este mensaje y no es menor citarlo en esta ocasión, porque cuando vino Satanás a tentarlo, cuando lo halló débil en el momento de guardarse para prepararse al ministerio público, la Biblia dice que vino el diablo y lo vino a tentar, hermanos, para hacerlo caer. Después de haber estado 40 días, la Biblia dice entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, ya estas piedras se conviertan en pan. Pero vea usted la habilidad de Jesús. ¿Para qué? Para citar las Escrituras, porque él mismo lo dijo. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, hermanos, que viene de la boca de Dios. ¡Wow! Es increíble que Jesús haya estado usando las Escrituras, pero no fue solamente esa ocasión. Después nuevamente el diablo vino para tentarlo otra vez. Y la Biblia dice, Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por tercera vez, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero también, hermanos, al comienzo de su ministerio, la Biblia nos relata en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, que cuando Jesús sale a la experiencia pública a cumplir su ministerio, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nuevamente, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Con su autoridad está citando las Escrituras. ¡Wow! Este tipo de mensaje impactaba el corazón de los oyentes, porque Jesús estaba trayendo, hermano, a memoria las citas del Antiguo Testamento. Pero otra vez, Jesús, hermano, cuando se enfrenta a los fariseos, en Marcos capítulo 12, verso 29 y 31, vea usted conmigo en las Escrituras que nuevamente Jesús utiliza la Biblia para darle autoridad a su mensaje. Jesús dice en el capítulo 12, verso 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y obviamente Jesús está citando Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5. Pero no es solo eso, sino que también en ese terrible momento de estar colgado en la cruz, Jesús también cita la Biblia y se acuerda de un salmo escrito o inspirado, hermano, por el Espíritu Santo dado a David. Vea usted en Mateo 27, 46, estando el Señor a punto de expirar, habiendo sido azotado, hermano, escupido y maltratado por el Imperio Romano antes de ir a la cruz. Hermano, en esa instancia, antes de partir físicamente, en el verso 46 del capítulo 27 de Mateo, la Biblia dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuevamente Jesús, ¿qué está haciendo? Está citando las Escrituras en el Salmo 22, verso 1. Qué impresionante. Cada vez que Jesús hablaba con autoridad. ¿Por qué cosa? Porque hablaba las Escrituras. Usted quiere tener un mensaje de autoridad, entonces no cite lo que usted piensa, no se afirme de sus testimonios. Pueden ser muy buenos, muy loables, muy acercados a la verdad, pueden ser espirituales, pueden traer una bendición para el que oye. Alguien falto de fe, oh, gloria al Señor, qué bonito, pero es más glorioso todavía porque, hermano, cuando el predicador cita las Escrituras, los corazones se compungen. Cuando el predicador habla la verdad de Dios, la gente que está atada por Satanás comienza
a experimentar algo sobrenatural. Cuando se predica el mensaje citado, fundamentado y explicado en las Escrituras, hermanos, la iglesia es bendecida y los pecadores vienen al arrepentimiento. Pero no es solo eso, Jesús también citó la Biblia, hermanos, cuando se le aparece a sus discípulos. En el capítulo 24, hermanos, del Evangelio de Lucas, nos ofrece también estos maravillosos pasajes de la Biblia. En el capítulo 24, verso 44, vea conmigo qué es lo que dice la sagrada palabra del Señor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Nuevamente Dios trae a recuerdo, el Hijo trae a recuerdo las Sagradas Escrituras, y que no solamente están escritos de él en Moisés, sino que en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pero hay otro pasaje todavía mucho más glorioso, y es lo que sucede camino a Emaús. Cuando Jesús resucita y va camino hacia los discípulos, estaban en el transcurso dos personajes. Usted conoce la historia, y esto es maravilloso, esto es glorioso, porque acá hay una expresión que sucede después de que Jesús les predica el mensaje, les comparte una verdad antiguo testamentaria. Mire lo que dice el texto bíblico, hermanos, en el capítulo 24, versos 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo que de él decía. Pero vea usted lo que dice el verso 32, porque aquí está el resultado de todo esto. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba el cómics, mientras nos hablaba el chisme, mientras nos hablaba la última copucha. No, la Biblia dice que ardía el corazón de ellos cuando iban por el camino, porque Jesús les abría, les abría las Escrituras. Qué tremendo, hermano. Jesús hablaba, pero no hablaba cualquier cosa. Jesús hablaba la Biblia. Hay una vara alta que los predicadores deben imitar, y es que cada vez que se dediquen a predicar un mensaje, no sean palabrazos, no sean chirolazos, no sean indirectas. Use la Biblia para restaurar o para traer a los pecadores al arrepentimiento, y verá usted que arderá el corazón de aquello cuando usted les abra, les abra las Escrituras. Pero además de ello, este mensaje tenía autoridad, o era un mensaje de autoridad, hermanos, porque no es solamente que Jesús citara las Escrituras, sino que también esta autoridad, hermanos, le permitía, gloria al Señor, para siempre haber congruencia. Este mensaje, hermanos, tenía autoridad porque no solamente era que citara las Escrituras. Jesús, hermano, era una persona congruente entre lo que decía y entre lo que mostraba. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía autoridad, hermano, a la hora de hablar y de decir. Es por eso que él tenía toda la autoridad para encarar a los fariseos. En esas ocasiones, cuando ellos declaraban palabras sobre sus discípulos o sobre aquellos hermanos a los cuales le veían una mala conducta, siempre los fariseos aparecían para apuntar con el dedo. Es obvio, los fariseos decían cosas muy ciertas. El problema era que ellos decían lo que no hacían, y es un gran problema en esta época. Es que tenemos cantidades de predicadores excelentes a la hora de hablar, personas, hermanos, que están pulcramente, hermanos, bien adaptadas al lenguaje actual, tienen una teología profunda, conocen mucho de la Biblia, y gloria a Dios por eso, porque es importante que el mensaje también sea informativo, que el mensaje sea profundo, que el mensaje nos empuje a conocer la verdad de Dios. Pero ¿qué es conocer parte importante de las Escrituras si no vemos la práctica de ello? Es por eso que Jesús siempre acusaba a los fariseos, no de que dijeran cosas que no eran congruentes, sino que todo lo que ellos decían que debían hacerlo, hermanos, no lo ponían en práctica. Es por eso que Mateo 23, hermano, verso 3, nos ayuda a comprender esta verdad. El mensaje de Jesús tenía autoridad porque no era solamente que citara las Escrituras, sino que había una congruencia entre lo que él hablaba,
hermano, y también en lo que él decía. Vaya qué desafío hay para aquellos que creen que tomar la Biblia es simplemente hablar de cosas divinas. Se da cuenta, se lo dije al principio, hay una carga tremenda sobre aquellos que predicamos el Evangelio. Podemos ser usados hoy día, mañana, en un altar, en una campaña, en una actividad especial. Dios nos puede usar al abrir la Biblia, citar un mensaje, trazar la palabra de Dios, hablar de santidad, hablar, hermano, de responsabilidades financieras, hablar del amor al prójimo, pero cuando lo debemos practicar, vaya, a veces quedamos muy alejados de la realidad. Pero vea que Mateo capítulo 23, verso 31, nos deja reflejo de lo que le menciono. El mensaje de Jesús tenía autoridad porque había congruencia entre lo que hablaba y lo que decía. La Biblia dice así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, escuche bien, porque dicen y no hacen. Los escribas y fariseos seguían las escrituras al pie de la letra, por lo que sus órdenes debían obedecerse. Sin embargo, Jesús advirtió al pueblo acerca del legalismo de aquellos, de su tendencia a dar más valor a sus propias normas que a las escrituras. Observan meticulosamente sus propias leyes externas y aparentaban ser justos. No obstante, el pueblo no debía imitar sus actos, porque aunque parecían justos, su corazón estaba lleno de envidia, de odio y de malicia. Y vaya qué verdad en la que Dios nos enrostra en nuestra cara por medio del mensaje. Hoy tenemos predicadores especialmente preparados, pero vaya que muchos de ellos son envidiosos, vaya que muchos de ellos son injuriosos, vaya que muchos de ellos están en una posición que Dios no los ha colocado. Puede ser usted un líder, un miembro de la iglesia, un guiador de ovejas, pero usted nunca estará por sobre el Mesías. Y pareciera que hoy día tenemos predicadores que están por sobre la vara. No hay nadie que esté por sobre la vara, porque el único que está más allá de la medida es la persona de Jesucristo. Hoy tenemos cantidades de predicadores que hablan y que predican y que profesan grandes verdades de la fe, pero se han convertido en verdaderos cura gatica porque predican pero no practican. Vaya, hay un desafío en esta época peligrosa y de apostasía. Pero también quiero compartir con ustedes lo que dice el verso 13. Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y nuevamente Jesús dicta otros dos ayes. ¿Para qué? Para poder, hermanos, enrostrar la hipocresía del corazón de muchos. Es por eso que usted no use la Biblia para atacar a nadie. Cuando a usted le toque ministrar la palabra, hágalo de limpio corazón. Súbase al altar, utilice el lugar de predicación, pero hágalo para edificar, porque cuando usted haga eso, la gente a usted, hermano, le amará y le admirará. Vaya qué importante, hermano, es saber predicar y también practicar. Es saber predicar y saber poner por obra todo lo que yo hablo. Es un desafío predicar. Vaya que si usted quiere ser predicador, sepa muy bien que usted lanzará hoy día el boomerang, pero mañana se volverá para poner a prueba todo lo que usted ha hablado. Pero además de eso, el mensaje de Cristo tenía autoridad, hermano, porque no solamente le permitía confrontar a los hipócritas o aquellos que no hacen lo que dicen, sino que también el mensaje de Jesús es de autoridad, porque hay señales que se manifestaban y también había testimonios, hermanos, de que la gente decía que en sus palabras había autoridad, que los demás, hermanos, escribas y fariseos, por supuesto, no tenían. Marcos capítulo 1, verso 22, nos ayuda a comprender esta verdad. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí hay otra gran verdad, hermano, porque el mensaje de Jesús era un mensaje que tenía señales. Hay un mensaje, hermano, en la persona de Cristo que nos deja obviamente un reflejo maravilloso de que cuando Él hablaba había una acción detrás de sus declaraciones. Cuando Jesús hablaba, había hermanos endemoniados, gloria al Señor, que eran libres. Cuando Jesús hablaba, había una manifestación gloriosa de poder. Pero antes de entrar a las citas bíblicas y demás menciones de las Escrituras, ante este punto quiero hacer algo especial, un hincapié, abrir un paréntesis. Hay una sección que se llama la alta crítica.
y apareció por primera vez en 1787 en los escritos de Johann Gottfried Gurhorn. Este sistema someterá a prueba los escritos bíblicos, buscará debilitar o cuestionar lo que tradicionalmente ha sido aceptado por la Iglesia a lo largo de los años, sobre su autoría, su datación, su composición, en par con las supuestas desmitizaciones que existen de la Escritura, tratándola de cualquier modo que otra obra literaria. Su lógica es, por una cierta manera, negativa a negar lo sobrenatural. La alta crítica afirma que los relatos de Jesús son producto de fantasía, hermano, escuche bien, de los apóstoles. Vaya que interesante lo que dice la alta crítica. Es fantasía apostólica que crearon hechos sobrenaturales que pueden y deben ser entendidos como causa natural. Vaya que importante es comprender qué es lo que dice la alta crítica. ¿Será verdad que son misticismos apostólicos? ¿Será verdad que lo que dice la Biblia con respecto a la sanidad y a los milagros es simplemente una imaginación de los apóstoles para colocar a su Señor en el lugar que se supone le corresponde? Pero que la alta crítica nos explique qué es lo que está sucediendo en Marcos capítulo 1, verso 26, cuando Jesús literalmente dice: pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen? Que nos explique lo que dice el mismo texto de Marcos en el capítulo 2, hermano, en el verso 30. Por favor, que nos explique la alta crítica qué es lo que está sucediendo en estos pasajes bíblicos gloriosos que la Biblia nos enseña. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano, aleluya, la mano le fue sanada. Que nos explique la alta crítica qué es lo que está sucediendo en esta instancia cuando, hermano, Jesús está sanando a las personas. Que me explique la alta crítica qué es lo que sucede en el texto bíblico, hermanos, mencionado sobre la sanidad hacia la suegra de Pedro. ¿Cómo es posible que la Biblia diga, hermanos y amigos, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella? Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la Biblia dice se fue la fiebre y ella le servía. Que nos explique lo que dice el verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos enfermos. De hecho, fueran muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque porque le conocían. Es impresionante que la Biblia nos deje registros de lo que está sucediendo, hermanos, a medida que Jesús está hablando. ¿Se da cuenta? Jesús tiene un mensaje de autoridad porque cita las grandes verdades de la Biblia. O sea, su mensaje está siempre fundamentado en las Escrituras. Número 2, su mensaje tiene elocuencia, su mensaje tiene congruencia. Él lo que dice lo hace, y además de eso, este mensaje tiene autoridad porque hay señales y milagros. ¿Será un misticismo apostólico? Vaya, usted sabe perfectamente que no, porque también usted es partícipe de las grandes obras que Dios ha hecho en el escenario de la tierra por medio de la predicación del Evangelio y haber enviado al Espíritu Santo. Somos un milagro, hermano, porque también hemos sido sanados y hemos sido curados por su llaga, y hoy día tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero además de esto, Jesús, hermano, para Jesús la autoridad no es imponer ideas y controlar la conciencia de las personas. Tampoco es gritar, ridiculizar o ofender a los demás. Por eso su autoridad nunca oscureció su cortesía. Hablaba la verdad sin intención de herir. Cuando confrontaba el pecado era porque quería restaurar, pues venía a conciliar al hombre. ¡Qué maravilloso! Venía a conciliar al hombre con Dios. Número 2. El mensaje de Jesús era un mensaje holístico. Hermanos, el mensaje de Jesús fue un mensaje holístico porque la predicación de él era para la persona completa, que se dio valor a la dignidad de la persona. Y es por eso que su mensaje estaba dirigido a todas las áreas de la vida humana.
No solamente Jesús se dedicó, hermanos, a predicar o a hablar, hermanos, del alma y del espíritu. Jesús también, hermanos y amigos, estaba dedicado a entregar un mensaje que tuviera plena relación también con el cuerpo. O sea, Jesús cuando predica para sanar el cuerpo completo. No se limitó a predicar una salvación para el espíritu o el alma, sino que incluyó la salvación para el cuerpo mediante las sanidades y ministró los aspectos sociales y emocionales de las personas. Usted puede ver un claro ejemplo de esto. Es impresionante. El texto nos menciona y nos hace relación con el mensaje holístico. O sea, no solo Jesús predica para sanar el alma y el espíritu, sino que también Dios considera el cuerpo humano, haciendo mención a un ser humano tripartito. Pero también no solamente eso, sino que también hay objeciones sociales. Vea usted lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 10, verso 17. Hay una mención interesantísima de esto, hermano, porque Jesús también está dedicado a las sanidades y a ministrar los aspectos sociales y emocionales de las personas. Es por eso que Jesús en el capítulo 10, en el verso 17 al 24, nos hace mención de la lección al joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, y ese es Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, Dios mío, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil me intentará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Aquí hay una condición social. No solamente Jesús está deseando sanar el alma y sanar el espíritu. Dios también quiere, hermanos, incluir el cuerpo. Pero acá hay una distinción, hermano, sobre las áreas sociales. Dios también está preocupado por medio del mensaje, hermanos, abarcar las áreas de la sociedad. Acá hay un hombre joven, alguien que tiene potestad, alguien que tiene, hermanos, riqueza, alguien que abunda en los bienes materiales. Pero Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y la respuesta lógica es: Señor, ya lo he hecho. Pero Jesús, cuando lo mira, hermanos, lo escudriña. Esa mirada penetrante, hermanos, para poder conocer lo que había más íntimamente. Era verdad. Jesús no recrimina de que no mataba, de que no robaba, de que no falseaba y de que no honraba a su padre y a su madre. Jesús no cuestiona porque el rico está hablando verdad. Pero cuando él observa al hombre en su mente y en su corazón, se da cuenta y sabe perfectamente que hay un gran problema con este joven. Y es que él tenía obviamente muchas posesiones. Después de darle palabras, hermanos, para hacer su voluntad, este joven se aparta muy entristecido porque sabía que tenía mucho que perder en el área socioeconómica. Se da cuenta que esto también es peligroso. El problema no es tener dinero. El problema es que cuando los hombres tienen más de lo que saben administrar, se ponen tacaños, se ponen ambiciosos y pierden el ojo y el objetivo de lo que en verdad, hermanos, Dios quiere que hagamos con las finanzas. Es por eso que este joven se aparta enojado, se aparta entristecido, se aparta, hermano, desilusionado, porque Dios, hermano, le está poniendo a prueba por medio del Hijo. A través de sus declaraciones: toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Los ricos probablemente sea muy difícil que entren al cielo, porque su confianza no está puesta en el Dios que les ha permitido recibir de todo, sino que está puesta en la riqueza. Es por eso, hermanos, que existe un terrible problema, y es amar más al dinero que al Dios que nos permite tener provisiones. ¡Wow! Es increíble. Es por eso, hermanos, que también dio valor a los individuos por sobre las estructuras religiosas y sociales. Para Jesús, hermanos, toda la persona es importante. Y número 3, la predicación de Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Hemos visto 3 aspectos. La predicación de Jesús, o la palabra del Mesías, su forma de exhortar tenía autoridad, era un mensaje holístico, y además de ello, la predicación del Mesías, hermano, era que anunciaba el reino de Dios. Qué importante esto, el anuncio
del reino de Dios. ¿Qué significa, hermano Andrés, en simples palabras, que Cristo anunciara el reino de Dios? Bueno, en palabras simples, el anuncio del reino de Dios, hermanos y amigos, es que se ha anunciado la presencia misma de Dios en la tierra a través de su persona. Cuando hablamos del reino de Dios es anunciar la presencia misma de Dios en la tierra a través de su persona. Este es el cumplimiento de Jesús. El reino de los cielos ha llegado. ¡Wow! Es impresionante esta declaración. No es una declaración vaga. Hermano, Jesús está diciendo una tremenda verdad. El reino de los cielos, algo que no era terrenal, algo que no se conseguía sustancialmente y tangible, estaba siendo ya en esa época histórica, en ese maravilloso momento, hermano, anunciado, porque Dios se había hecho hombre, se había hecho carne, y la imagen visible de Dios estaba en la tierra, trayendo las buenas nuevas de salvación, trayendo esperanza para el cautivo, trayendo la oportunidad para aquellos que no tenían cómo saciar, hermano, la sed del alma y el hambre que sentían en su interior. El reino de los cielos había llegado por medio de Dios a través de la imagen visible del Hijo. Es tan importante este asunto que la Biblia nos asegura que este término, el reino de Dios, es mencionado 4 veces en Mateo, 14 veces en Marcos, 32 veces en Lucas y 2 veces en el Evangelio de Juan. Qué impresionante, la predicación de Jesús se centró en el anuncio y la manifestación del reino de Dios. Vea usted, tal idea se encuentra por lo menos 86 veces mencionada en el Evangelio, hermano, o en los Evangelios. Este concepto reconoce a Jesucristo como el único Kairos o Kyrios, o Señor de la creación. El reino de Dios es entonces la manifestación del gobierno amoroso y pacífico de Dios. La sociedad debe conocer a los cristianos, no solo por las prácticas religiosas, sino por la promoción de la justicia, la honestidad, la reconciliación y la paz en este mundo como signos del reino de Dios, principios y valores que pueden comunicarse a través de la predicación bíblica. Es importante esto, hermanos, porque el reino de los cielos tiene cualidades. El reino de los cielos dejará una marca. Se lo acabamos de mencionar. Se debe manifestar el reino en los que han creído en ese reino. No puede ser que haya alguien que dice haber adoptado el reino de Dios y sea un mentiroso, un patrañento, un ladrón, un estafador, alguien que pide y no paga. Eso no representa, hermanos y amigos, al reino de Dios. Por supuesto que no. Por eso Jesús era tan especial, porque él todo lo que predicaba lo ponía por obra. Es por eso que debemos ser reconocidos, hermanos, por nuestra forma de llevar la fe. Necesitamos honestidad porque Jesús fue honesto. Necesitamos transparencia porque en él no hubo pecado. Necesitamos amor porque él es el emblema del amor. Necesitamos paz, hermano, y transmitirla porque él es, hermano, el príncipe de la paz. Es increíble, hermanos, cómo es que predicar el evangelio demanda tantas áreas de nuestra vida. Es por eso que hoy hay una crisis, porque hay gente que sabe mucho pero que ha practicado muy poco. Es por eso que usted tenga mucho cuidado. Si usted quiere ser un predicador del evangelio, gloria a Dios por eso. Necesitamos gente que sepa predicar el evangelio. Necesitamos gente que sepa abrir la Biblia. Necesitamos gente que sepa guiar a la iglesia. Necesitamos gente que sepa entregar un mensaje. Hay gente que se necesita para poder formar a otros, hermano, pero no es solamente enseñar, sino que también es practicar. Y hoy tenemos querendones, hoy tenemos cantidades de líderes que se han puesto en un estatus social, hermano, que les pareciera ser mayor que otros. No hay nadie en el reino de Dios que no sea más grande que el que sirve. Es por eso que usted tenga mucho cuidado y autoexamínese. Si usted está siendo usado por Dios, damos glorias al Eterno, damos palmas de alabanza por ello, porque necesitamos que el reino de Dios sea visible en nuestra sociedad. Pero si usted está siendo usado por Dios, porque Dios ha derramado sobre usted gracia, cuide su corazón, porque el único predicador por excelencia y el que merecerá gloria por los siglos y para siempre es simplemente Jesús de Nazaret. Le invito a que usted se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube, La Hora Final Andrés Gutiérrez. Esto ha sido, hermano, el micromensaje Jesús, un predicador por excelencia. Que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.